Esta es una reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Creo que no hace falta que explique prácticamente nada porque son todas caras conocidas. La idea sigue siendo exactamente la misma, discutir 2 veces al mes acá todo lo que tenga que ver con aspectos técnicos, teóricos, administrativos y demás de la traducción, para lo cual tenemos invitados que hablan durante unos 15, 20 minutos para que después esto se transforme en una conversación. Yo empiezo con algunas preguntas, ustedes continúan. Lo que sí les pido que por favor esperen a recibir el micrófono porque todo esto se graba, lo ve gente que no puede venir, no solamente en Argentina, sino también en otras partes, y la idea es que las preguntas de ustedes queden grabadas para que no quede solamente una parte de las dos. Los avisos del caso. La semana que viene tenemos reunión el martes, no el lunes. Este mes excepcionalmente vamos a tener 3 reuniones. Viene Ana Katsumi Stahl, traductora del japonés y también escritora. Ana va a contar un poco cuál es la situación de la traducción de literatura japonesa en la Argentina y a su vez nos va a hablar también de su propia situación como traducida a otros idiomas. Y en el caso de Ana calculo que va a ser muy divertido porque Ana nació en los Estados Unidos de padre alemán y madre japonesa y se vino a radicar a la Argentina donde escribe en castellano. O sea que el cortocircuito puede llegar a ser total. Creo que va a ser bien interesante. Y el lunes siguiente, ya no me acuerdo por la fecha, creo que es 21, sería el lunes 27. El lunes 27 está Cecilia Rossi, que es ella, que está ahí. Ella es, ¿podés decir el título exacto porque no lo recuerdo? Sí, bueno, soy profesora de literatura y traducción en la Universidad de East Anglia y también trabajo para el Centro Británico de Traducción Literaria. Bueno, y esa parte traductora de poesía, como estos libros, Alejandra Pizarnik, Tamara Kamensain y Ana Bechu lo demuestran. Y bueno, de la misma manera que hoy Vivian Lofiego nos va a contar un poco cómo son las cosas en el Colegio de Traductores de Arles, muy probablemente Cecilia, entre otras cosas, también va a hablarnos del centro de traducción que hay en East Anglia, en Inglaterra. Luego, casi sin solución de continuidad, empiezan las actividades vinculadas a lo de Perec. Vuelvo a comentarlas para que a su vez las comenten y para que la gente que vea esto lo recuerde. El lunes 3 de septiembre hay una mesa redonda con el traductor David Bellos, traductor al inglés de Perec y biógrafo de Perec, además de titular del programa de traducción de la Universidad de Princeton. Va a estar también Yolanda Morató, que es traductora y profesora en la Universidad de Sevilla, traductora de Perec, pero no solamente de Perec, fundamentalmente es traductora de literatura de lengua inglesa, tradujo prácticamente todo lo que hay en castellano de Wyndham Lewis, así que ella va a estar acá. Y va a estar Mercedes Cebrián, que aparte de escritora, también es traductora de Perec. Esa primera jornada se va a cerrar con la presentación de una nueva traducción de Perec, un libro que se llama Nací, y la presentación no va a ser nada formal, sino que va a ser una lectura de la actriz Marilú Marini de unos textos de Perec. Probablemente los va a leer en francés y en castellano. Al día siguiente, Yolanda Morató va a dar una charla, acá a las 7 de la tarde, a propósito de la influencia de Joe Brainerd sobre Perec. Joe Brainerd es un poeta norteamericano que escribió un libro que se llama I Remember, que es una especie de Je me souviens, me acuerdo de Perec previo. Perec dijo que esa fue la principal influencia. Y entonces es un escritor norteamericano que hizo un largo poema sobre su infancia en Oklahoma y todo lo que vivió cuando llegó a Nueva York, etcétera, etcétera. Y bueno, la conferencia va a ser justamente sobre cómo Brainerd influyó a Perec. Y el tercer día, el miércoles, David Bellos va a dar una conferencia justamente sobre cómo escribió la biografía de Perec
Es una biografía monumental, realmente muy perequiana en muchos sentidos, está escrita con muy buen humor y con una prosa fantástica. Creo que va a ser muy interesante y la vamos a pasar bien. Terminados todos estos avisos, entonces vamos a nuestra invitada de hoy, que es Vivian Lofiego. Vivian vive hace muchos años en Francia, es poeta, aparentemente ahora también novelista, y un montón de cosas más que no voy a decir por pudor. ¿Cómo? ¿Podés decir? Bueno, es actriz, es dramaturga, ilustradora, una cantidad de cosas. A pesar de todo ello, traduce muy bien, entre otras cosas, traduce poesía, fundamentalmente. Sí. Ha traducido a André Belter, ha traducido a Bernard Noël, autores bien complicados de traducir. Y creo que tradujiste ciencia también un poco. No. No. No, escribí, pero no traduje. No tradujo ciencia, pero bueno. ¿Cómo? Pero escribió ciencia. Para chicos. Así que bueno. Y la idea es que ella nos cuente un poco justamente qué es el Colegio de Traductores, el famoso Colegio de Traductores de Arles, donde ella no solamente ha enseñado, sino donde corre a refugiarse cada vez que puede. Ella está muy nerviosa, les pido que por favor cuando venga el momento de las preguntas sean bien difíciles, complejas y la hagan sentir incómoda, que es nuestra manera de darle la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Jorge por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí para contarles una experiencia muy particular que viví desde hace un par de años, y fue cuando descubrí el Collège International de Traducteurs Littéraires, el Colegio Internacional de Traductores Literarios, que se encuentra en Arles, que se sitúa en el sur de Francia, en la región que se llama la Provence, que es una región muy bella. Y en 1987 una asociación de traductores franceses decide fundar el Colegio Internacional de Traductores Literarios. Se funda este colegio en un antiguo hospital que se llamaba el Hôtel Dieu, que es un edificio que fue construido entre el siglo XVI y el siglo XVII, cuya finalidad era recibir a huérfanos y a moribundos. Una de las características de este lugar es que entre 1888 y 1889 hubo un visitante, un paciente, que resultó ser uno de los grandes pintores del siglo XX, que fue Van Gogh. Entonces lo menciono porque Van Gogh, en el periodo en que vivió en Arles, pintó 300 cuadros, y de esos 300 cuadros una buena cantidad giran alrededor del tema justamente del Hôtel Dieu, que es el lugar donde hoy se encuentra el Colegio Internacional de Traductores. Entonces, el Hôtel Dieu hoy es un espacio cultural donde hay salas de exposición, restaurantes y donde funciona el colegio. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia como residente y también la experiencia que viví como tutora de un programa que se creó en el 2010 que se llama La Fábrica de Traductores. Bien. Entonces, traje un vídeo para mostrarles, pero lamentablemente no lo vamos a poder ver, o lo vamos a tratar de ver luego, si ustedes se juntan en mi computadora. Para contarles entonces, esta asociación que se llama Atlas, en 1987 crea el college con el objetivo de recibir como residentes a traductores literarios de diferentes nacionalidades y además organizar encuentros públicos entre traductores y autores. Evidentemente, al ser el Colegio Internacional
le Collège International, la lengua madre es el francés. Es decir, yo pregunté, porque sabía que iba a dar esta charla, si traduciendo de otra lengua era posible pedir una residencia, y me dijeron que a veces llegan a aceptar candidaturas de traductores que no traducen del francés, ni hacia el francés. Bueno, es un detalle a tener en cuenta porque si esto les llega a interesar. El Collège organiza desde el 2010 una fábrica, que es la fábrica de los traductores literarios. El objetivo de esta fábrica es darle la oportunidad a traductores jóvenes que inician su carrera y dándoles la ocasión y la oportunidad de trabajar con traductores más experimentados. Y el objetivo es también el de crear una suerte de red internacional de traductores. Entonces, a mí me tocó participar de la primera fábrica que se hizo consagrada a España, la lengua española. Esta fábrica estuvo organizada en 3 partes. Cada parte contó con 6 jóvenes traductores y con 2 tutores. 2 tutores que trabajaron primero 3 semanas, otros 2 tutores que trabajaron 3 semanas y otros 2 tutores que trabajaron la tercera semana. Para cada sesión lingüística, 3 jóvenes tienen que traducir del francés hacia su lengua materna, junto a otros 3 jóvenes que van a traducir de su lengua materna al francés. Yo inauguré la fábrica junto a un traductor francés que es Claude Bleton, que fue un antiguo director del Collège, y recibimos a 6 jóvenes. Estos 6 jóvenes trajeron 3 autores franceses, Saint-Jean Perse, Luc Tartare, que es un dramaturgo, y Henri Mechonic, y 3 traductores franceses que trajeron un libro de Denise Prefonchal, que es guatemalteca, una novela de Daniel Sadá y un poeta argentino que es Pedro Mayral. Bueno, entonces, el primer tandem, Claude Bleton y yo. El segundo tandem estuvo a cargo de, lo traje aquí para que lo supieran, de Jaime Arambide, que es un traductor argentino, junto a un traductor francés, que es Jean-Marie Saint-Loup. Y la tercera fábrica estuvo bajo la tutoría de Alexandra Carrasco y de Patricia Wilson, que es también una traductora argentina. Entonces, les debe llamar la atención, pero éramos 3 traductores argentinos representando a la lengua española. Que esto, bueno, llamó mucho la atención en el seno del Centro Internacional del Libro, pero bueno, digamos que el director del Collège tiene afinidad con los traductores argentinos. Pienso que reconoce la calidad y reconoce el trabajo y el desempeño de estos traductores. Entonces, me pareció interesante traerles el prefacio que yo tuve que traducir, donde el director explica la creación de esta fábrica. Les voy a leer algunos fragmentos. Desde septiembre del 2010, el Colegio Internacional de Traductores propone una experiencia profesional extraordinaria, la fábrica de traductores. En menos de 1 año y medio, 6 talleres de 10 semanas cada uno se han ido desarrollando para realizar traducciones del francés al ruso, árabe, chino, italiano, español, portugués y simultáneamente desde estas lenguas al francés. ¿Por qué este nombre? La fábrica afirma, por un lado, su intención formadora y por el otro, la propuesta de un lugar para los traductores.
un taller al cual asisten para perfeccionar sus herramientas de trabajo. Este programa nació de una constatación: la disminución mundial de traductores de la lengua gala en las nuevas generaciones. Es conocido el poco interés económico que despiertan en la actualidad los estudios de francés en el extranjero, y este dato constituye un peso fuerte a la hora de elegir una carrera. Salto un párrafo. En este contexto general, el diálogo entre la cultura hispana y la cultura francófona benefician de un estatuto particular. España constituye el primer país en volumen para la cesión de derechos extranjeros de editores franceses. Además, España posee grandes casas editoriales que implantaron sucursales en América Latina. Dichas editoriales adquieren con frecuencia los derechos mundiales para las traducciones al español. Sin embargo, las grandes distancias geográficas, los diferentes modos de vida, la fragmentación del mercado en América Latina frenan la difusión de la literatura. El interés del lector argentino en las materias de ciencias sociales y humanas francesas está siempre vigente. Sin embargo, el acceso a la ficción francesa contemporánea se hace más inaccesible para este tipo de lector. Más que nunca son necesarios los traductores para que puedan circular los libros. Así, como fue el caso con la lengua árabe, abrir nuestro programa a un espacio lingüístico tan vasto y diverso como el hispanohablante vehiculó dificultades y riquezas. El grupo de traductores, cuyos trabajos presentamos en este volumen, es un libro que al finalizar cada fábrica se hace un libro en el cual están las traducciones que se hicieron en el contexto del taller. Y por supuesto que ayudamos mucho a los jóvenes traductores para que puedan publicar el libro en su totalidad en el país en el cual viven, o en algún país en América Latina, o bien en Francia. El grupo de traductores cuyos trabajos presentamos en este volumen es un reflejo de esta diversidad, también del hecho peculiar que surgió de la propuesta de parte de México. Entre los 6 proyectos presentados, 4 estaban ligados con México de una u otra manera. 2 traductores mexicanos, uno explorando la poesía, el otro el teatro francés contemporáneo. Una traductora franco-mexicana traduciendo al francés una novela guatemalteca, una traductora francesa cuya audaz empresa fue la de traducir al gran novelista mexicano Daniel Sadá, fallecido unos pocos días de finalizado nuestro programa. Voy a saltar este párrafo porque no creo que les interese y voy a llegar al centro de lo que quería compartir con ustedes. Además de la diversidad geográfica y de los géneros abordados, contribuyeron a ampliar el abanico de posibilidades las preguntas de traducción que surgieron en los 3 meses de los talleres, incluido el desafío particular que impone la poesía. Tuvimos 3 proyectos. Nada tienen en común el ímpetu de Saint-Jean Perse, se tradujo vientos, vent. La oralidad agresiva de Luc Tartar, que es un dramaturgo contemporáneo, que es muy, muy interesante. El estilo estudiado de Denise Prepunchal, que es una joven novelista guatemalteca. La complejidad de la lengua de Daniel Sadá, que seguramente ustedes conocen. Y los juegos de palabras y asociaciones de Pedro Mayral, que es un poeta argentino que supongo que ustedes conocerán. Bien. Esto es más o menos no les voy a leer el final del prefacio porque no creo que sea interesante. En definitiva, lo que sucedió es que esta fábrica, en general las fábricas culminan haciendo un viaje de estudios. Es decir, en este caso, nuestros traductores pudieron ir a la Feria de Guadalajara. Y fue muy interesante para ellos porque les abrió la posibilidad de encontrar editores. Uno de ellos pudo publicar las 3 obras de teatro que trajo de Luc Tartar, ya fueron impresas, salieron hace un mes aproximadamente. Y bueno, lo que yo les puedo contar de mi experiencia en relación a la fábrica
es que fue una experiencia realmente maravillosa, porque es una fábrica que aún continúa. Yo estoy en relación continua con estos jóvenes traductores, apoyando a Gerard Martínez, por ejemplo, que es un chico de 23 años que ha hecho una traducción de Saint-Jean-Perse que es maravillosa, al traductor mexicano que acaba de publicar las 3 obras de Luc Tartar, y bueno, ha quedado como una especie de colaboración permanente y de proyectos que se siguen gestando, y bueno, pienso que es realmente maravilloso. La condición es tener menos de 35 años para poder presentarse, y para ser tutor, bueno, ya es diferente, ¿no? O sea, hay que ser un poco más grande. Eso es lo que quería preguntarte, Sí. por los aspectos prácticos. ¿Cómo hace la gente para acceder o A para la ser elegida en residencia. la residencia? Bueno, primero les hablo de la residencia. Para ser elegidos, para poder postular a la residencia, es necesario tener un libro traducido, presentar el libro que ustedes hayan traducido, y un contrato profesional de la parte de un editor. Entonces, se presenta la candidatura y digamos que o bien pueden obtener una beca que es dada por el college, es una beca de unos 600 euros mensuales, donde no tienen que pagar la estadía, donde no hay que pagar el lugar. El lugar es un espacio bastante grande, donde se reciben a 10 traductores, hay 10 pequeños estudios, una cocina y un comedor comunitarios, una biblioteca maravillosa, que para mí es mi refugio, como vos dijiste, donde me escondo y me refugio. Bueno, tienen acceso a computadoras y a diccionarios y a todo lo que se necesite. Ahora, el lugar es maravilloso porque está justamente implantado en este espacio, en el Hotel Dieu, donde están todos los jardines, que ahora después voy a tratar de mostrarles algunas imágenes para que vean. Esto es en relación a postular para ser residente. En el college las becas pueden ir hasta 2 meses y pueden quedarse una semana, como se pueden quedar 2 meses. Todo depende de la suerte que tengan, pero nunca es menos de un mes. Pero si uno se quiere quedar una semana porque quiere ir y conocer el lugar, también hay posibilidades. Ya con respecto a la Fabrique, yo traje algunos, pedí porque llegué de Arles hace 15 días, pasé todo el mes de julio donde estuve trabajando. Aquí tienen, si quieren llevarse todas las formalidades. Hay, digamos, por un lado, los jóvenes que postulan para ir como talleristas, y por el otro lado los tutores. Creo que en el 2014 se vuelve a repetir la fábrica española. Ya se repitió por segunda vez la fábrica rusa, que tuve la oportunidad de conocer tanto a los tutores como a los talleristas. Y bueno, no sé si y la otra pregunta es, dejando de lado la fábrica, sí. ¿De qué le sirve el college a los traductores? ¿De qué le sirve el college a los traductores? Bueno, yo creo que el contexto realmente es como un paréntesis en el medio de la tierra, en el medio del mundo, porque hay un clima de estudio y un clima de trabajo muy intenso, y el lugar es realmente muy, muy acogedor, y realmente uno a veces puede pasar 10 horas trabajando y no se da cuenta. Hay como una especie de facilidad, y todo está puesto al servicio de ayudar al traductor para que pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones. Normalmente, sin recurrir a la Fabrique y demás, ¿puede un traductor extranjero pedir ir al colegio? Y si es así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, ¿le cobran por ir?
No, es decir, hay dos becas diferentes. Una es la beca que da el college mismo, que son, como yo les expliqué, son 600 euros mensuales. En ese caso no se paga nada y lo que uno tiene es derecho a estar en el lugar, utilizar todas las instalaciones y tener el estudio. Un estudio en el cual pueden ir 2 personas, los traductores pueden ir acompañados. O sea, no hay problema, no hay ningún inconveniente con esto. Ahora, si una persona pide la beca del Centro Nacional del Libro francés, es una beca que es mucho más importante. Yo creo que, no quiero decir una cosa por otra, pero creo que es alrededor de unos 2.000 y pico de euros. 2.000 euros exactamente. Que se da, 2.100, ¿no? 2.000. 2.000, pero en ese caso hay que pagar 20 euros por día al college. 20 euros por día por el alojamiento. Por el alojamiento. Ajá. Sí, es lo único que se paga y el resto, bueno. Pero las comidas y todo eso. Eso lo hace cada uno porque hay una cocina muy grande y cada persona se prepara. O sea que además de ir a traducir tenés que ir a cocinar. Y si querés comer bien tenés que cocinar. Bueno, pero está el marché, que es maravilloso, el mercado de la Provence, que es un mercado donde hay frutas y verduras, todo es muy fresco, quesos, todo es delicioso, es muy fácil. Bueno, a propósito de todo esto, ¿hay actividades que sean estrictamente literarias, además de las que tienen que ver con el trabajo de traducción? Vos mencionaste en un momento algo así. Los encuentros, sí. Sí, justamente yo me encontraba ahora en el mes de julio, que bueno, fui para realizar algunos trabajos de traducción y también trabajos de escritura, ¿no? Porque este lugar a mí me permitió terminar en un año, terminé 2 libros, o sea, bueno, también hay algunos traductores que son también escritores, o sea, nadie está supervisando si uno está traduciendo o si uno está escribiendo, ¿no? O sea, hay una libertad absoluta. Y en el mes de julio habían 2 traductoras rusas que estaban traduciendo al poeta francés Bernard Noël y lo invitaron, él estaba cerca de Arles y vino para dar una charla y fue muy lindo y fue muy interesante porque bueno, yo lo traduje a Bernard, es una persona con la que hemos hecho incluso un libro juntos. Y bueno, él vino, habló con el público, fue una experiencia muy linda porque bueno, se invita a toda la gente a participar y hay una manera de establecer una circularidad entre el trabajo del traductor en su lengua materna y después el trabajo traducido con el autor presente al cual se le pueden hacer un montón de preguntas y el traductor puede hacerle muchas preguntas en directo al autor y el autor al traductor. O sea que es una dinámica que es muy interesante. Quería detenerme un segundito en algo que dijiste vos. El problema de la literatura francesa traducida, que los franceses, o por lo menos las autoridades francesas, lo viven de una manera bastante acuciante. Hay algo así como un terror pánico a que el número de traductores jóvenes del francés al castellano, en este caso específico, disminuya, cosa que está sucediendo, y por lo tanto están tratando de buscar distintas formas de estimular esta relación. Nosotros colgamos en el blog, por ejemplo, hay 2 convocatorias anuales que se realizan en México, en donde se seleccionan traductores de toda América Latina para ir a México con todo absolutamente pago por parte del gobierno francés, y creo que son varias semanas de trabajo en México. Sé que entre los tutores, además de los franceses en sí mismos, estaba Patricia Wilson, que está en el Colegio de México, está, si no me equivoco, Arturo, bueno, no recuerdo el apellido, perdón, Vázquez Barrón, exactamente, que si no me equivoco está en la UNAM, y son algo así como tutores respecto de todo esto. Hay cursos de literatura francesa, hay cursos de retórica, hay cursos de distintas cuestiones y demás. Y bueno, y la otra cosa que vos comentabas, que es justamente las muy, muy convenientes becas del Centro Nacional del Libro, que se dan 3 veces por año. Permanentemente hay argentinos que las reciben,
Y nuevamente es lo mismo que decía ella, hay que tener un contrato con una editorial y la editorial tiene que demostrar a su vez tener un contrato con el autor o con el agente del autor a propósito de la posibilidad de una publicación. Sí, yo pienso que hay una verdadera política de inversión de la parte del gobierno francés para la difusión de la lengua francesa. O sea, eso es innegable. Hay una inversión y una dinámica que no sé si en otros países es así. Y hay muchos traductores que eligen así autores bien contemporáneos como Maupassant, Flaubert, Balzac, como todos, vos, que elegiste exactamente. Claro. Exactamente, para renovar así la la literatura francesa. Absolutamente. Yo no sé, me gustaría mostrarles algunas imágenes porque creo que... ¿qué pensás? Me parece bien, pero ¿por qué no, antes de mostrar las bueno, imágenes, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera criticarla? No, algo que les quiero decir, porque yo empecé hablando de Van Gogh. Bueno, cuando uno llega como residente al college, lo que se dice, digamos, el mot de passe, digamos, la clave, es, muchos empiezan a decir, por aquí anda el espíritu de Vincent. Se dice que anda el espíritu de Vincent entre los residentes, y es muy divertido eso. Bueno, nada. ¿Que la gente anda cortándose las orejas? O... Es lo que tememos. Muchos llegan malheridos al colegio. Está bien. Bueno, esto que hizo ella fue una manera de retrasar las preguntas que ustedes van a hacer, pero háganlas de todas formas. Les aclaro que se cotizan muy bien las preguntas de índole personal. Es terrible. A ver, ¿designamos algún voluntario? Bueno, digamos que, como yo les expliqué, fuimos 6 tutores y funcionábamos por tándem, ¿no? Nosotros, Claude Bleton y yo, inauguramos la fábrica y digamos que fuimos los tutores exigentes, porque habíamos instaurado comenzar las reuniones de trabajo a las 9 de la mañana y en general terminábamos tipo 8 de la noche, y como la relación que tuvimos fue realmente muy, muy buena, esto se postergaba y a veces eran las 3 de la mañana y seguíamos. O sea que en este caso fue no, full time, no los chicos no podían más. No solamente enseñaban traducción, sino también calvinismo. Bueno, entonces, digamos que la división era... Como trabajábamos 6 textos diferentes... Perdón, decirle que estamos ocupados, que no podemos atender ahora. Era por si se dormía. Al haber trabajado 6 textos muy distintos, nosotros lo que decidimos era trabajar primero tallerista por tallerista, pero también hacerlos a ellos trabajar en forma de tándem. Es decir, que por ejemplo, Gerard Martínez, que estaba haciendo la traducción de Saint-Jean-Perse, pudiera participar de la traducción de Julia Zaretto, que estaba traduciendo a Mayral. Provocamos ese intercambio entre ellos y que fue realmente muy interesante, porque les generaba un aporte lingüístico, tanto a los unos como a los otros. Y entonces, bueno, trabajábamos cada texto, los tandem, y luego hacíamos a la noche una evaluación del día de trabajo. Ahora, las fábricas subsiguientes trabajaron de manera diferente, o sea, cada tandem incorporó su política de trabajo, y en el mes de noviembre del año pasado, en Arles también cada año se tiene lugar un evento que se llama Les Assises de la Traducción Littéraire, que es una reunión internacional que dura 3 días, en las cuales se reúnen traductores del mundo entero que vienen y bueno, hay coloquios, hay pequeñas conferencias, hay lecturas, y nosotros hicimos la presentación de los chicos, el trabajo
que ellos hicieron en nuestra fábrica, que luego presentaron en la Feria de Guadalajara y que tuvieron mucho éxito y que estuvieron maravillosos realmente, hicieron un trabajo extraordinario. Salvo una de mis alumnas, y esto, bueno, es que estaba embarazada de gemelos y que tuvo que interrumpir la traducción, tuvimos que terminar vía Skype, porque bueno, se tuvo que ir, estaba demasiado cansada como para seguir, o sea, es la única que no pudo participar en el viaje y en la presentación. Uh-huh. Y sí, fue como una especie, o sea, eso lo implantamos nosotros, ellos no estaban en, o sea, no formaba parte del programa, pero el programa finalmente había que crearlo, había que crear una dinámica y a nosotros se nos ocurrió que podía ser muy interesante, que entre ellos se intercambiaran de este modo y estuvo muy bien, fue interesante para ellos. Claro, y aparte tuvieron en esta fábrica, que no pasó lo mismo con la fábrica rusa, por ejemplo. La fábrica rusa trajo textos, creo que ni poesía ni teatro. En cambio nosotros teníamos todos los géneros. Hubo ensayo, unos fragmentos de un ensayo de Mellonic. Pero bueno, ensayo, teatro, poesía, novela. Fue muy enriquecedor. Lo de Mellonic lo tradujeron del francés al francés, me imagino, para que se entendiera. Exactamente. Está bien. Eso fue muy, muy difícil para mí, trabajar. Es el último libro de poesía de Mellonic y para mí era muy difícil no transmitirle a mi alumno, a mi tallerista, que la traducción, él se planteaba y se planteaba y se planteaba infinitas posibilidades cuando todos le explicábamos, es que no hay infinitas posibilidades. Mellonic dijo esto y no dijo más que esto. Entonces, bueno, fue muy interesante como discusión. Eso es un tema que me parece que tiene sentido por ahí rascar un poquito más, que es justamente que ustedes con eso están trabajando sobre proyectos que le traen los alumnos. Ahora, ¿qué pasa cuando esos proyectos que traen los alumnos no están en el tono de ustedes? Porque ese es un punto que me parece interesante. Uno sabe que hay cosas que no puede traducir, sabe que hay cosas que no debe traducir y sabe que hay cosas que son hechas para uno. Yo estoy de acuerdo con vos, pero bueno, sin dar nombres, ni mucho menos. Le quita toda la gracia eso. Sí, ya me conoces. Otros tutores se sentían un poco desalentados frente a la elección de algunos textos que fueron presentados a nuestra fábrica, pero yo creo que nuestra obligación era adaptarnos a lo que ellos querían traducir y que, bueno, fue todo un trabajo por ahí poder mostrarlos. O sea, a mí lo que se me ocurrió, y yo insisto, yo tuve mucha dificultad para la traducción de Mellonic, no una dificultad formal, pero sí tuve una dificultad porque no podía entrar en ese libro, o sea, me aburría mucho. Y yo sabía que no podía mostrarle aburrimiento, ni muchísimo menos a Eduardo Uribe, que él tiene un gran entusiasmo frente a la poesía de Mellonic. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue traerle cada día diferentes poetas argentinos o diferentes textos de poesía para que él un poquito enriqueciera, ¿no?, su elección, que conociera un poquito más, porque lo único que había leído era Mellonic. Entonces a mí se me ocurrió hacerlo trabajar también otros poetas, como pequeños ejercicios, como en forma de diálogo, no algo impuesto o algo formal. Pero es verdad que requiere una adaptación y una flexibilidad y que a veces hay textos que son, bueno, que uno no tiene que no te despiertan mayor interés a la hora de tener que trabajar todos los días, 10 horas por día. Sí. Otra pregunta vinculada también al manejo ya no de los textos, sino de los autores. Sí.
¿El trabajo es básicamente un trabajo formal sobre los textos o hay también algún tipo de investigación alrededor del autor, la época, alguna contextualización? Depende, o sea, no es una obligación, no es necesario. No, en general ellos traen ese libro, ese autor, lo eligieron y no, a veces sí se pueden, en la reunión de evaluación final, cuando termina la jornada de trabajo, sí se puede hacer una especie de discusión también de índole literaria, donde bueno, se va a decir, bueno, este autor escribía de esta manera. Saint-Jean también provocó muchos, o sea, es un autor difícil para traducirlo al español y justamente, bueno, sí, conversamos mucho sobre el estilo de Saint-Jean y bueno, cómo... Sí, se habla, pero no es una condición, o sea, no es... Central. No, en absoluto. Lo que es central es el texto y la traducción. Y justamente nosotros, como tuvimos traductores de México, Argentina, Guatemala y España, lo que fue interesante es en la traducción, por ejemplo, de Luc Tartar, que es un joven dramaturgo francés que es realmente excelente y que utiliza un lenguaje coloquial y un lenguaje muy del suburbio de París, muy cargado, muy mezclado con los problemas con la inmigración. Y yo trabajé este texto con un mexicano, o sea que teníamos que hacer todas las adaptaciones a los mexicanismos. Y después hice un trabajo con él, pero ya ese es el trabajo posterior a la fábrica, en que yo terminé la traducción haciendo la adaptación con los argentinismos. En el caso, por ejemplo, de Saint-Jean-Perse, Gerard Martínez es un español, es un joven murciano, y bueno, lo que le explicamos con mi colaborador es que si esta traducción tenía que ser presentada a un país de América Latina, evidentemente había ciertos giros que los teníamos que cambiar, porque no serían propios para presentarlos en América Latina, que correspondían más a una publicación en España que una publicación en Argentina. Entonces, bueno, sí, digamos que tomamos en cuenta la diversidad lingüística. O sea, siendo todos de lengua materna española, no es lo mismo un mexicano, no es lo mismo, bueno, ustedes lo saben, ¿no? O sea, que también tuvimos que tener en cuenta eso. ¿Más preguntas? A ver, la joven de primera fila. Sí, ¿sabes cómo se hace la selección de los talleristas? Si se privilegia la trayectoria de los traductores o el proyecto que presentan para la fábrica. Para los chicos, sí. Para los más jóvenes. Mirá, yo creo que sí, yo creo que me da la impresión, y esto es intuitivo, que es el entusiasmo que se pone en el proyecto. Creo que es lo que hace que el comité de selección finalmente quiera aceptar o no a un tallerista. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso. En esta fábrica tuvimos a una chica argentina, Julia, y Julia traduce, pero hacia el francés. Ella trajo a Pedro Mayral para traducirlo al francés. O sea, yo cuando ella empezó la fábrica le dije, estás completamente loca. Digo, porque esto es casi un imposible, ¿no? Si Pedro Mayral está viendo todo esto, yo quiero disculparme en nombre del Club de Traductores por lo que está diciendo. No lo digo por el autor, sino lo digo por el desafío de tener que traducir hacia una lengua que no es la lengua materna. Y sin embargo, el trabajo que hizo fue muy interesante. Evidentemente y la aceptaron su proyecto. Pero, bueno, también trabajó el doble de horas que los demás, porque finalmente se encontró confrontada a dificultades permanentemente. Pero fue interesante el trabajo que hizo, lo hizo muy bien.
ausencia de más preguntas sobre la Fabrik, si surge alguna, mejor, yo estoy viejo para la Fabrik, pero tengo la beca del CNN. Ajá. ¿En este momento? En este momento estoy pensando en irme en octubre. Ajá. Estoy un poquito perdido en cuanto a... tengo la opción, incluso en la carta de aceptación, de atribución de la beca, me informan de la opción de ir ¿Al colegio? al colegio. Sí. Estoy un poquito perdido en cuanto a qué pedir, cuánto tiempo, si yo digo quiero ir en tal periodo, me dicen que no, si puedo hacer un planteo amplio. Es un poco tonta la pregunta. No es tonta, no, pero es bueno, forma parte es administrativa, pero creo que te puedo contestar. Mira, los periodos en que el colegio está completo es en el verano, es decir, junio, julio y agosto es muy difícil tener lugar, pero el otoño, o sea, vos vas en el mes de octubre, en el mes de octubre en general hay lugar. Noviembre es un poco difícil la primera semana porque están les asís de la traducción. Entonces ahí ellos albergan a muchos traductores, bueno, que son muy importantes, les dan lugar para que se alberguen en el colegio. Pero en general hay siempre posibilidades, si se pide con anticipación, hay posibilidades de ser recibidos, salvo, insisto, junio, julio y agosto siempre hay mucha demanda. Uno puede hacer pedir espacio sin una fecha muy precisa y adaptarse también, porque lo que me pasa es que mi viaje no tiene forma. Tenés 2.000 euros por mes, ahora estoy tratando de que alguna institución caritativa como la Cancillería Argentina me pague el pasaje. Bueno. Quiero pasar parte de mi estancia en París y estoy buscando también modos de albergarme gratis, barato. Lo más barato que vas a tener ahí es la Casa Argentina. Lo estoy intentando, pero estoy en lista de espera. Hay mucha gente, hay mucha demanda. Hay un concurso para entrar y yo me enteré de mi beca cuando ya había cerrado. ¿Un concurso para la Casa Argentina? Sí, eso me dijeron. Me parece que teniendo la beca del Centro Nacional del Libro tenés prioridad. Bueno, voy a insistir. Sí. ¿Con qué proyecto te presentaste? Con un libro de Víctor Segalen, se llama Le Fils du Ciel, El Hijo del Cielo. Es una novela, la única novela que Segalen escribió. Una novela histórica basada en la vida en realidad del penúltimo emperador, no el último es el de Bertolucci, Segalen se ocupó del penúltimo. Pero la novela histórica es una excusa, digamos, para un viaje más bien poético, ¿no? Claro. Segalen, a quien el exotismo no le interesaba en sí mismo, sino que era una excusa alegórica para otro tipo de planteo. Que lo va a editar Mar Dulce. Qué bien. Sí, yo trabajé un poco la traducción de Estel. Mira. Sí, hace muchos años. Sí. ¿Se publicó esa traducción? Se había publicado aquí en una revista que creo que ya no sale más, que es Tsetse. Yo había hecho un ensayo sobre los poetas viajeros. Entonces, evidentemente, trabajé con Segalen. Sí. Qué bueno. Sí, muy interesante. Es curioso lo que contás porque sé de otra persona que se está presentando en un turno posterior al que te presentaste a vos con una antología de la poesía de Segalen. ¿Sí? Así que en una de esas se encuentran todos ahí alrededor de la casa de Segalen. Sería bárbaro. Además, yo pretendo hacer otro libro de Segalen inmediatamente después. Que se equipe. Bueno, después pásame el dato. Sí. Espera que se gane la beca. Bueno, ojalá la gane. ¿Alguien más? Sí, yo te quería preguntar sobre los talleristas que después se dirigieron hacia la feria en México. A la de Guadalajara, sí. ¿Esto quién lo financió? ¿También el gobierno francés? Mirá, una parte el gobierno francés y otra parte el gobierno mexicano, que tuvo mucha participación en esta Fabrik del 2011, cosa que yo creo que en el 2014, esto no creo que suceda de este modo, no sé cómo será, ¿no? Pero parte el gobierno mexicano y parte el gobierno francés. Sí. Pero después te puedo seguir hablando sobre este tema, pero me interesaba mucho de dónde venía el financiamiento.
Sí, sí, Bueno, sí. la Feria de Guadalajara tiene también un gran encuentro, uno de los 2 grandes encuentros de traductores que hay en México. Lo que pasa es que es un encuentro que no es de traductores literarios. La parte literaria ocupa un pequeño espacio dentro de toda la cuestión. Tengo entendido que hubo una especie de, no diría de pelea, sino directamente de postulación solitaria por el lado de los mexicanos, que estuvieron dispuestos a poner mucha más plata que los argentinos para que esa conexión con Francia funcionara en México y no en Buenos Aires. De todas maneras, las cosas están cambiando porque, por ejemplo, hace poquito, si no me equivoco, hace 2 meses, hubo un encuentro acá para traductores de toda Sudamérica, no de toda América Latina, sino de toda Sudamérica, que publican libros de ciencias sociales. Una de las cosas que sucede y que a los franceses les molesta en relación a la ficción es que en América del Sur, en Latinoamérica se consume ciencias sociales francesas en una proporción mucho más alta que la literatura. Entonces vinieron varios especialistas de distintas editoriales y aparte también del CNL francés a llevar una conferencia regional que terminó un poco a las patadas porque los argentinos hemos dado la nota diciendo en una de las comisiones donde había chilenos, bolivianos, peruanos, etcétera, uruguayos, un representante argentino dijo que ¿para qué impulsar una política de coediciones, que es efectivamente lo que quiere hacer en este momento Francia en América del Sur, si los 2 polos de traducción que hay en el mundo de lengua hispana en América Latina son México y la Argentina? Ante lo cual los representantes chilenos, uruguayos y demás se indignaron diciendo que entonces ¿para qué hacer películas argentinas si ya los Estados Unidos hacen películas buenísimas y no hay necesidad de ver películas argentinas con ese mismo criterio? Pero bueno, la cosa está tendiendo a cambiar en el sentido que muy probablemente en los próximos años ya no se va a ver que todo el dinero se invierta en uno o en otro país, sino que se va a impulsar una política de coediciones, lo que plantea que las editoriales de 2 o 3 países que quieran compartir un mismo traductor y unos mismos derechos van a tener prioridad sobre aquellas que quieran publicar unilateralmente. Hay una cosa suplementaria que sí existe en cada país de América Latina, que son los distintos programas de ayuda. En principio fueron a la traducción y después los editores se los robaron y ahora son de ayuda a la edición. En la Argentina el programa se llama Victorio Campo, en México se llama Alfonso Reyes, en Chile se llama Pablo Neruda, etcétera, etcétera, etcétera. Esos programas en principio hacían que la plata que daba cada uno de estos programas a través de los servicios culturales de Embajada de Francia fueran directamente al traductor. Luego los editores empezaron a hacer presión diciendo que tenían que compartir los gastos, que eran muy, muy caros los gastos de edición, entonces una parte iba al traductor y la otra al editor. En la actualidad toda la plata va al editor, que usa para comprar derechos, por un lado, parte de la plata para la cuestión industrial del libro y le sigue pagando al traductor la tarifa normal del mercado sin contemplar ninguno de estos subsidios. Dicho mal y pronto, es una gran tragada avalada por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia. Perdón. Sí, con el micrófono. ¿Estos acuerdos son binacionales? ¿Cómo esos acuerdos? ¿Francia con cada país? En realidad no son acuerdos de Francia con un país, sino que son como subvenciones que da Francia a los editores de cada uno de los distintos países. Por separado. Ahora bien, la tendencia, lo que decía recién, es que la tendencia es que ahora Francia ya no quiere dar por separado, sino que quiere potenciar la cuestión. Vale decir que un mismo libro que se publica en Chile, en Bolivia y en Argentina comparta la traducción y comparta los derechos. Entonces está ayudando a los editores que se ponen de acuerdo a comprar los derechos. Lo que hubo fue una reacción de parte de algunos editores argentinos que dijeron: no, nosotros queremos seguir haciendo los libros y vendiéndolos en cada uno de los países.
O sea, querían morfársela todas, dicho mal y pronto. ¿Cómo? Por favor, ¿podés tuitear eso? Bueno, ¿alguien más? Sí, no, justamente en relación a lo que están diciendo, yo estaba trabajando justamente este verano en una traducción y bueno, llamé al Centro Nacional del Libro y pedí tener una charla telefónica con una persona que me explicó justamente esto, ¿no? Diciéndome, bueno, que a usted le paguen depende de la buena fe, depende de la buena fe del editor. Nosotros incluimos en la sesión de derechos, eso es la ayuda que nosotros estamos dando, pero no está, es decir, lo que el editor te pague depende de lo que establezca el editor con el traductor. Bueno, esa es una cuestión que funciona, en cada país funciona de una manera distinta. Hay países donde funciona realmente muy bien y hay países donde funciona pésimo. Y hay muchas modalidades distintas de hacerlo. O sea, hay, salvo Gran Bretaña y salvo los Estados Unidos, la mayor parte de los países del mundo más o menos civilizado tienen programas de ayuda a la traducción de sus autores en otras lenguas. Estos programas tienen modalidades muy distintas, algunos son muy convenientes, otras son muy poco convenientes. Un ejemplo, Noruega paga entre la mitad y un cuarto del valor de la traducción, pero todo lo demás corre por cuenta del editor, con lo cual ya es un problema conseguir traductores del noruego. Imagínense si aparte la tarifa que tiene es mucho más alta que la del inglés, el francés o el alemán, con lo cual es bien complicado. Cataluña, a través del Instituto Ramon Llull, por ejemplo, tiene un sistema muy bueno, o sea, se le paga directamente al traductor, no al editor. El programa Sur de Argentina está funcionando muy bien y es la Embajada Argentina la que paga directamente en Francia al editor y que controla que el editor le pague al traductor. Pero bueno, en todos los países existe también la cuestión de un mayor o menor control de este tipo de cosas. Francia realmente controla muy poco. Claro, es lo que me dijeron a mí en el Centro Nacional del Libro. Nosotros no controlamos. De hecho, no controlan ni siquiera que el trabajo por el cual te becan se haga. Es verdad. Uno pasa un informe al final de la estadía y es verdad que no hay ningún control si realmente está hecho, es cierto. Claro, con lo cual, digamos, el Estado francés se basa, si no en la buena fe, en una especie de trámite administrativo que tiene que funcionar y demás. Nosotros ya dimos la plata, el resto es el problema suyo. Digamos, uno trabaja muy tranquilo, pero al mismo tiempo que uno trabaja muy tranquilo, si yo fuera contribuyente francés, preguntaría un poco más qué hicieron con mi dinero, ¿no? Bueno, en cada uno de los distintos países funciona de una manera distinta esto. Y hay lugares donde el control es muy estricto y hay lugares donde no. Hay lugares que tienen comisiones muy exigentes para juzgar y hay lugares en donde da lo mismo, pasa todo. Todo depende un poco de cómo funcionan las cosas. Hace poco, por ejemplo, en la Feria del Libro estuvieron los coreanos. El Instituto Coreano de Literatura tiene una cantidad de dinero enorme, y una necesidad muy grande de poder distinguirse de los chinos y de los japoneses, por lo cual tiene programas que son increíblemente sofisticados en donde llevan, por ejemplo, a los traductores potenciales hasta 2 años a Corea, rentados, con un sueldo, con casa y comida para que estudien coreano. Y luego, una vez que terminaron y que tienen una base suficientemente correcta de coreano y de la literatura coreana, lo ponen en junta con un coreano traductor que maneje el castellano, de tal manera que se llegue a una traducción que sea potable para el país del traductor en cuestión. Y luego ayudan a la editorial con los derechos de autor, con el pago de la traducción y con los costos industriales. Con lo cual realmente es algo...
Es algo absolutamente increíble. Creo que no hay ningún país en el mundo que dé tantas ventajas. Israel también da una cantidad de ventajas muy, muy grandes en ese mismo sentido. ¿Perdón? Para traducir, no, del hebreo a cualquier otro idioma. Para traducir del hebreo a cualquier otro idioma. Bueno, pero por ejemplo hay países que también, te digo, Noruega tiene, no sé si llegan a los 3 millones de habitantes, y sin embargo Noruega mucha plata no pone en el asunto. Islandia pone más plata que Noruega, por ejemplo. Y hay países que tienen programas muy antiguos y hay países que tienen programas muy modernos. El de Francia es muy antiguo. Suecia también tiene un colegio de traductores en la isla Visbis. Sí, pero no pagan beca. Claro. No otorgan beca, pero tienen el colegio de traductores, que parece ser que es un lugar muy lindo, muy interesante. Así que bueno, más o menos el panorama es muy variado para todo este tipo de cuestiones. Nuevamente, es variado, pero hay una oferta muy grande para muchísimos idiomas. Los alemanes lo tienen muy aceitado también. Creo que los suizos, a través de Pro Helvetia, también lo tienen muy bien organizado. Micrófono. ¿Hay un micrófono? ¿Vos crees que está bien ese tipo de programa? Digo, el programa está planteado de esta manera, y por eso la pregunta que te hice antes no era caprichosa. El país X auspicia, favorece o de cualquier modo impulsa la traducción de obras escritas en el idioma nacional en otros países. Sí. ¿No tendría que ser al revés? Mirá, porque yo digo, lo que interesa es lo que vos, digo, yo lo digo como aficionado, pero me parece que lo que interesa es lo que vos como cultura nacional tomás de otros países, lo que podés hacer tuyo. O sea, es que en eso también hay un montón de modalidades. En eso también hay un montón de... El aliento, para mí, en una palabra, tendría que ser al mercado interno, no al revés. Digamos, desde el punto de vista de una política de Estado, digo, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que ahí tenés que tener en cuenta que hay distintas necesidades para distintos países. Te doy 2 ejemplos muy claros de cosas que yo conozco. Por ejemplo, los irlandeses no quieren para nada que los confundan con los británicos. Entonces, han invertido